Interesante panel que marca un modelo de asociatividad que logra de manera eficiente la ejecución de proyectos que hemos denominado Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Nuestros tres panelistas invitados son Roxana Víquez, exdirectora de Sostenibilidad de Bacredomatic y asesora de Sofia Oxford, quien nos acompaña desde San José de Costa Rica. El economista Carlos Araúz, socio fundador de Finidem Financial Services, y Rita Exsierra, directora de Crecimiento Inclusivo y Reducción de la Pobreza para América Latina y el Caribe del PNUD. Comenzamos con la intervención de Roxana Víquez. Roxana. Bueno, un gran saludo para mis amigos de Panamá. Los voy a hablar el día de hoy del tema de alianzas multisectoriales para el desarrollo sostenible, un tema que es absolutamente relevante para el momento en que estamos viviendo. Comenzamos haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes acaban de participar, me dicen, en una conferencia donde se habló a profundidad de este tema y por lo tanto no me voy a extender, pero sí quisiera decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el acuerdo mundial más importante que ha tomado la humanidad en toda su historia. Es la primera vez que se ponen de acuerdo gobiernos, sociedad civil y empresa privada para proponer una ruta de desarrollo que abarca una serie de aspectos, todos los aspectos que se requieren para un desarrollo sostenible en el mundo. Marcan la agenda a la que queremos llegar en el 2030 y es la forma como los diferentes sectores de la sociedad en todos los países del mundo han encontrado un punto de encuentro para hacer algo diferente. Esta agenda es muy importante para el sector privado, pues es la primera vez que el sector privado participa. Y aquí quiero hacer referencia a cómo debe ser abordado este reto desde el punto de vista de la empresa privada. Muchísimas empresas grandes y medianas ya han adoptado principios de responsabilidad social, ya hacen cosas buenas por la gente, ya se preocupan por sus colaboradores, por el ambiente, etc. Pero lamentablemente esto es insuficiente. Las iniciativas de responsabilidad social, aun cuando pueden estar alineadas a la razón de ser de la empresa, no necesariamente tienen el enfoque que buscan los ODS, porque no se trata de un llamado a actos de beneficencia o acciones filantrópicas o buenas iniciativas de comportamiento responsable. Se trata de una invitación para que las empresas privadas desarrollen negocios con impacto económico, social y ambiental, es decir, que le aporten al triple resultado. Productos y servicios que aporten a soluciones reales de la sociedad, asumidas desde su estrategia comercial, pero que agreguen un valor a la sociedad y que de alguna manera estén alineadas al giro de su negocio. Desarrollo sostenible no tiene nada que ver con esfuerzos asistencialistas, sino con soluciones reales de negocio. Y esto ha sido un punto que no ha sido todavía comprendido por los empresarios. Yo acabo de dirigir un estudio donde participaron 15 grandes empresas en Costa Rica con la Universidad LID y todas ellas empresas, algunas de ellas con presencia en Panamá también, tienen una iniciativa de responsabilidad social, dicen que su quehacer está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, pero sin embargo, cuando uno profundiza, en realidad las empresas lo que están haciendo son acciones de responsabilidad social y buenas prácticas, digamos, empresariales, pero no necesariamente es el mandato de los ODS. Si esto fuera suficiente, si hacer bien las cosas fuera suficiente, ya no tendríamos problemas en la sociedad. Y eso no es cierto. Y este problema, obviamente, todo este reto y este desafío tan enorme se agrava con los grandes retos que nos presenta la pandemia del COVID-19. Entonces, el compromiso de los ODS, de las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible, debería llevarlas al desarrollo de iniciativas específicamente dirigidas al logro de estos objetivos, que muestren un comportamiento incremental, claro, medible, incluyendo acciones nuevas que no se hacían antes. No se vale que si yo soy un banco, por ejemplo, digo, sí, yo le apoyo a la sociedad porque doy crédito. Bueno, eso es lo que he hecho siempre. Lo que están pidiendo los objetivos de desarrollo sostenible es que haga algo más. ¿Cómo voy a flexibilizar ese crédito para hacerlo llegar a otros sectores? ¿Cómo voy a empacar este producto para que sea menos contaminante? ¿Cómo voy a crear una cadena de distribución
con personas pobres para que distribuyan mis productos y mis servicios a sectores del mercado donde yo no estoy llegando ahorita. Es decir, debemos distinguir claramente lo que es realmente un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, y para eso se nos dan 5 criterios. Deben ser temas materiales, deben ser incrementales, deben ser contextuales, es decir, están en la lógica de la empresa, impactantes, que producen un impacto adicional, y sostenibles en el tiempo. Por eso no pueden ser caridad, no pueden ser filantropía, tienen que ser negocio real que llegue valor a la sociedad. ¿Y dónde entra entonces aquí el tema de las alianzas multisectoriales para el desarrollo sostenible? El objetivo número 17, que realmente no es un objetivo, sino que es el cómo de toda esta articulación, dice: la forma de poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible es mediante alianzas. Entonces, ¿qué son estas alianzas y cómo se aplican? Las alianzas multisectoriales son acuerdos constituidos entre las organizaciones de diversos sectores: gobierno, sociedad civil, academia, empresa privada, que se ponen de acuerdo para trabajar de forma coordinada con el fin de buscar soluciones conjuntas a problemas que son complejos, sean estos problemas sociales, económicos y ambientales. Están basadas en el principio de que ninguna organización por sí sola puede resolver los problemas que enfrenta la sociedad, y por lo tanto implican un cambio a gran escala, sostenible en el pensamiento y en la conducta de los individuos, los responsables políticos, las organizaciones y las empresas involucradas. En otras palabras, estamos hablando de ponernos de acuerdo entre varios sectores para construir iniciativas que vengan a dar soluciones reales a la sociedad. Y eso es difícil. Sabemos que en el sector privado nos da pánico trabajar con el sector público. Al sector público tiene siempre un cuestionamiento con el sector privado, y esto entonces se hace muy difícil. Pero frente a los retos que enfrentamos, sobre todo el desempleo, la pobreza y todo lo que se nos viene ahora como consecuencia de la pandemia, esta es la única vía en que podemos seguir adelante. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que estoy comentando yo y lo que conocemos como alianzas público-privadas tradicionales? Bueno, es un poquito diferente. La alianza público-privada, que precisamente Panamá publicó un decreto recientemente, son contratos de largo plazo entre una entidad gubernamental y una empresa privada. Generalmente, la empresa privada asume un riesgo bien importante y obtiene a cambio un pago acorde a su responsabilidad, su desempeño y su gestión. Y el propósito es construir obras de infraestructura, sanidad, ambiente, servicios públicos, es decir, construir carreteras, construir represas, construir grandes obras de infraestructura a través de un contrato donde la empresa consigue el financiamiento, gestiona el contrato y el gobierno se convierte en un supervisor y en un patrocinador del proyecto. Entonces es un contrato, no un acuerdo de cooperación. De lo que estamos hablando hoy es de una alianza multisectorial que tiene algunas características diferentes a lo que son las alianzas público-privadas tradicionales. Si la alianza público-privada tradicional en general tiene 2 actores, que es el gobierno y la empresa. La empresa contrata al gobierno para llevar a cabo una obra de infraestructura en un tiempo determinado, con un financiamiento X, etc. En el caso de la alianza multisectorial, múltiples actores se ponen de acuerdo, y ahí la empresa privada puede ser el gran convocador, digamos, el que pone junto a esta gente alrededor de una inquietud o un problema social relevante que tiene que ver con su estrategia de negocio, que tiene que ver con su razón de ser, que viene que ver con los impactos que esa empresa está produciendo a la sociedad y que la empresa quiere compensar o minimizar de alguna manera. En la alianza público-privada, como decíamos, es una obra de infraestructura, un servicio social, acueductos, qué sé yo. En cambio, en la alianza multisectorial se trata de problemáticas humanas, sociales, ambientales. En otras palabras, vamos, por ejemplo, a mejorar el nivel educativo de las escuelas del país. Esto lo hizo en una alianza público-privada multisectorial hermosísima la alcaldía de Medellín, por ejemplo, que asignó a todos los empresarios que quisieron participar la supervisión y fortalecimiento de las escuelas y los colegios de la región. Y entonces cada empresario
pero no fue una cosa de ir a arreglar la infraestructura, o arreglar un aula, o mejorar el servicio sanitario. Fue sentarse en la junta directiva, es gestionar, es ver que las cosas se hagan, es ver que la administración mejore. Y entonces se dio una competencia sana, lindísima, donde todos los empresarios querían tener la mejor escuela, la mejor infraestructura, el mejor servicio. Y entonces se dio un beneficio win-win para todo el mundo. Tenés una mano de obra mucho más calificada, muchachos mejor formados, escuelas con resultados mucho más productivos, mucho más inteligentes, etcétera. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer alianzas para llevar beneficios sociales, ambientales, humanos a grupos de población a través del quehacer de las empresas. Entonces, luego en la parte legal, uno es un contrato, el otro es una alianza donde todos somos iguales, nos sentamos en la mesa en igualdad de condiciones, hablamos con transparencia, etcétera. La complejidad obviamente en el contrato es más simple porque hay una obra detallada que hay que hacer, en el otro pues es más compleja porque múltiples actores participan. En el caso de los recursos, el gobierno es el que paga cuando es una obra alianza público-privada, la empresa ejecuta y cumple con un mandato y un cronograma. En cambio, en las alianzas multisectoriales todos aportan. Puede ser que algunos aporten recursos económicos, otros aporten recursos humanos, otros aporten conocimiento, las organizaciones de la sociedad civil aporten experiencia, en fin, y se haga un conjunto de alianzas que permite entonces llevar a cabo una mejora significativa en algún aspecto social o ambiental. Y en el caso de los riesgos también es diferente, porque en el caso de una alianza público-privada tradicional, la empresa asume un mayor porcentaje de riesgo, ¿verdad? Y el gobierno también. En cambio, en la alianza multisectorial se comparten los riesgos. Todos tienen una parte de la ejecución, una parte del resultado, una parte del aporte y por ende todos son corresponsables de lo que se vaya a lograr. Es una figura compleja, pero muy linda para trabajar proyectos comunitarios. Y para ya terminar y mostrar algo concreto en esta línea, hay muchísimos ejemplos cada vez más, pero este es uno muy interesante. Voy a hablarles del índice de pobreza multidimensional empresarial que fue desarrollado en Costa Rica y que ahora la organización Sofía Oxford está promoviendo para ser aplicado por todas las empresas en los diferentes países del mundo. Es un ejemplo de alianza multidireccional, en este caso, para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Entonces, como les decía, esta es una forma de medición de pobreza diferente a la que tradicionalmente han utilizado los países. De hecho, ya está vigente en Panamá, porque no es lo mismo una persona que tiene un ingreso X y otra que tiene un ingreso igual, y una de estas, por ejemplo, tiene una familia más numerosa, o esta familia de aquí tiene un niño con discapacidad. A pesar de que los ingresos pueden ser los mismos, la repartición de esos ingresos al interno del hogar puede ser muy diferente, las exigencias pueden ser muy diferentes, las condiciones de la vivienda, etcétera. Entonces, el enfoque multidimensional permite medir la pobreza desde una perspectiva correcta, porque la pobreza es un fenómeno multidimensional que tiene muchas caras. Fue desarrollado el índice por el Centro de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que ha creado 4 índices a diferentes niveles, ¿verdad? Uno global, uno nacional, uno para las empresas y otros para las comunidades. Y esta organización que se llama OFI, que es la organización que trabaja desde la Universidad de Oxford, creó una ONG que se llama Sofía y que es la encargada de promover este tipo de iniciativas en el sector privado. Acá, entonces, les voy a completar con el ejemplo breve del caso de Costa Rica. En Costa Rica, una organización llamada Horizonte Positivo, liderada 100% por empresarios, una organización de empresarios, donde en un momento dado de la historia, en el 2016, estaba en la junta directiva don Ernesto Casteñaro, que en ese momento era el CEO de Bacreomatic y era mi jefe, porque yo trabajé los últimos 12 años de mi vida como directora regional de sostenibilidad del Grupo Financiero Bacreomatic, entonces a mí me tocó implementar esta iniciativa. Don Ernesto le propuso a la gente de Oxford, ¿por qué no hacemos un índice de pobreza multidimensional empresarial? Para que las empresas se propongan, no tienen que salir de la casa, que
combatan la pobreza en sus propios empleados. ¿Qué pasaría si todas las empresas se proponen a tener pobreza cero en su empresa? No ir a la comunidad de enfrente, ni ir a buscar a los pobres ahí de Curundú, no. Los que trabajan conmigo, la gente que trabaja conmigo, ¿cómo están esas personas? ¿Y de qué manera yo puedo hacer un propósito a 5 años, a 10 años, para que en mi empresa se acabe la pobreza? Erradicar la pobreza en mi empresa. Y la visión de don Ernesto y de Horizonte Positivo fue: si todas las empresas ayudaran a sus propios empleados a superar su condición de pobreza, esto tendría un gran impacto en la mitigación de la pobreza del mundo. Y sería algo absolutamente alineado al objetivo número 1 de los ODS, que es la erradicación de la pobreza y el hambre, y que tiene que ver con que cada uno asuma la parte que le toca. Al día de hoy, 3 años después del 2017 que inició esta iniciativa, 39 empresas en Costa Rica ya han aplicado el IPM. Se cuenta con datos de más de 27,000 empleados que representan más de 90,000 personas. 4,000 hogares se encontraron en situación de pobreza multidimensional y 4,200 en situación de sobreendeudamiento. Porque la gran diferencia entre los pobres del sector privado y los pobres que atienden las instituciones del gobierno, del sector público, es que los pobres del sector privado lo que están es absolutamente sobreendeudados. Es el componente más importante que llega a la carencia en las familias del sector privado. Estas son algunas de las soluciones que las empresas han aplicado. Más de 3,500 hogares han sido beneficiados con programas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, de protección social y de finanzas en el caso del sobreendeudamiento. Y han beneficiado alrededor de unas 17,500 personas, todas ellas familiares de empleados de las 39 empresas que han iniciado este camino. Termino con el caso de Bacreomatic. Nosotros fuimos la primera empresa en el mundo que aplicó esta encuesta por primera vez en el año 2016, 2017, 5,000 empleados en Costa Rica hicieron la encuesta, se pone en marcha el programa, que luego se ejecutan las soluciones para abordar el problema, y en el 2019 se corre por segunda vez y luego se integra al área de recursos humanos en una metodología muy interesante. Y estos son los resultados. De 600 colaboradores que fueron encontrados en la primera encuesta en situación de pobreza multidimensional, 240 después de 2 años habían superado su situación de pobreza, 90 habían superado su situación de sobreendeudamiento. Y lo más interesante para los empresarios que me escuchan es que todos habían mejorado su desempeño. El grupo de empleados mostró un aumento entre 15 y 20 puntos en su medición de productividad por encima de la media y 12 puntos por encima del promedio general de sus pares, todos ellos empleados del BAC en Costa Rica. Es decir, este programa, que tiene sin duda enormes beneficios para las personas, tiene también enormes beneficios para las empresas. Se mejora la productividad, se mejora el clima organizacional, se logra una mayor lealtad de los empleados y la empresa tiene el orgullo de estar colaborando con algo que realmente viene a superar una de las problemáticas más graves que tiene la humanidad y que va a tener cada vez más a partir de lo que está pasando con la pandemia. Termino diciendo que para que la agenda de desarrollo sostenible sea eficaz, se requieren alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El gobierno, y todos ustedes lo saben, ya es absolutamente insuficiente para resolver las problemáticas de la sociedad. Las alianzas inclusivas se deben construir a base de los principios y valores que todos compartimos, de una visión compartida de país, de objetivos comunes que otorgan la prioridad a las personas y al planeta y que precisamente son las que nos van a dar la sostenibilidad a las empresas en el largo y el mediano plazo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta para responder sus preguntas. Gracias a usted, señora Víquez, por su intervención. A continuación, escucharemos al economista Carlos Araúz, socio fundador de Fidinem Financial Services. Carlos, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. Contento de compartir esta mañana con ustedes. Panamá tiene aproximadamente 30 años de estar reportando crecimiento continuo, un crecimiento inédito en la región.
que lamentablemente no se ha traducido en progreso social y en algunas instancias mucho menos ni en desarrollo tampoco. Sin embargo, los últimos años se han prestado para finalmente aterrizar las alianzas reales que se trasladen entonces al desarrollo que hemos denominado como real. No ese desarrollo falso que quizás está escondido tras ese crecimiento económico promediando 6%, que nos lleva a pleno empleo y que lamentablemente la pandemia pues desnuda las deficiencias en áreas educativas, de salud, de apoyo social a quien más lo necesita y a los miles de panameños y panameñas que el sistema, que la actitud, que la desidia ha dejado atrás. La alianza público-privada con la intención de desarrollo social, con los acercamientos que los diferentes segmentos y sectores tienen que ceder para poder amalgamar una serie de ideas y de iniciativas que den nuevos y mejores resultados, es lo que se impone en el nuevo modelo económico. La palabra de la mañana definitivamente tiene que ser la colaboración y entender su potencia. Por muchos años, los tres reconocidos sectores de la economía pues han crecido o han desarrollado modelos muy independientes que a lo mejor no se entrelazaban. El sector gobierno, por supuesto, persiguiendo quizás el bienestar del ciudadano a través de diferentes iniciativas y modelos de crecimiento, de infraestructura, de desarrollo quizás de iniciativas en educación o en salud para provocar algún tipo de alivio, algún tipo de beneficio para sus ciudadanos. El sector privado, el empresarial, el que históricamente empuja el crecimiento tradicional que conocemos, la empleomanía, las plazas nuevas de empleo, la innovación, la creatividad, con el ímpetu que ha tradicionalmente caracterizado al empresario, tratando de empujar y tratando de provocar algún tipo de beneficio, pero finalmente provocando crecimiento de sus empresas, generando algún tipo de dividendo y pagando salarios. Ese es el ciclo normal de conversión de efectivo. Y está el sector que no tiene el vínculo con ninguno de los dos, pero que juega un papel de preponderante relevancia e importancia, como lo es el sector de la sociedad civil, donde están principalmente los vehículos que provocan cambio social a través de organizaciones sin fines de lucro, las famosas ONGs, que tanto bienestar han creado y que tantas soluciones que a lo mejor serían atribuibles a otros segmentos han generado. Estos tres segmentos, estos tres sectores, los pilares de lo que conocemos en el modelo económico tradicional, están pasando por un proceso de transformación que jamás habíamos visto. Y la pandemia, de nuevo, desnuda, deja descubierto, quizás en el caso de Panamá, 30 años de un enfoque en lo macro, en ese crecimiento económico que no se traslada, reitero, al desarrollo social, al impacto en comunidades y a que haya una movilización social importante. Ese tiene que ser el enfoque, entonces, de este modelo que algunos han catalogado como nuevo. Yo particularmente hablando no lo veo como nuevo, lo veo como una mejora continua, una modificación a lo que veníamos haciendo con la oportunidad de acabar de raíz con aquello que no funciona y tratar entonces de proponer las estructuras que conlleven al crecimiento sostenible, respetando elementos que a lo mejor el modelo económico tradicional no ha respetado, como por ejemplo el medio ambiente. Quizás estamos muy acostumbrados a esa curva de conversión de efectivo, donde los dividendos y los salarios pasan a las personas que tienen acciones en compañías o el salario que sustenta entonces sus familias. Sí, pero ¿qué hay del entorno más grande que nosotros? El medio ambiente, la esfera esa que nos protege. O quizás ¿qué hay del respeto hacia las madres que no devengan obviamente un salario por cuidar a sus hijos, pero que juegan un papel de relevante importancia en el día a día, en la cotidianidad de un país? La potencia de la colaboración entre estos tres segmentos se traslada de nuevo al éxito, ojalá, de una sociedad diferente, distanciada de modelos arcaicos estancados que no generaron resultados como los esperábamos. Quiero conversar un poco sobre algunas ideas de financiamiento y también sobre innovación en acercamientos entre los sectores que estoy proponiendo y que estamos conversando esta mañana. Y distanciarnos con una propuesta quizás poco convencional, pero que definitivamente apuesta a un futuro diferente. Todo cambia, nada es. Cuando Heráclito pensó, dijo estas frases quizás hace 400 y tantos años, o perdón, 480 años antes de Cristo. Ciertamente no pensaba a lo mejor en pandemia y mucho menos en cómo afectar un modelo económico quizás que se había gestionado y se había estancado. Sin embargo, hoy en nuestra cotidianidad, lo único que es constante es la incertidumbre, ni siquiera el cambio. La palabra cambio quizás la estamos usando frívolamente ya por varios años, donde es necesario, donde hay que llamar la atención sobre los acercamientos entre sectores, donde agendas económicas quizás persiguen única y exclusivamente el beneficio de empresas, en fin. Pero ahora llegó el momento de la revelación, donde de nuevo, nada es lo que pensábamos.
ni nada es esa proyección tan controlada que genera un plan estratégico, por ejemplo, en una empresa, y nada va a ser tampoco ese plan quinquenal que todos los gobiernos presentan en su primer periodo de año y que lamentablemente no se ejecuta y que termina siendo un motivo de decepción tras decepción tras decepción. Todo es cambio hoy día. Sin embargo, la alianza público-privada para el desarrollo, con sostenibilidad, con crecimiento en mente, de manera sana, robusta y sostenible, es la alternativa lógica para lograr entonces cambios que sean en el tiempo sostenibles. Sobre financiamiento y otras ideas. El modelo país panameño jamás había sido desafiado como hoy. Es la encrucijada más seria y relevante que tenemos en nuestras manos, donde 800.000 personas a final de este año estarán en el sector informal, sin acceso a seguridad social, sin honrar pagos o cuotas obreros patronales, sin participar a lo mejor de la oportunidad que el crecimiento de este país, lamentablemente logrado en los últimos 30 años, les quedó mal. Quedó mal con estas 800.000 personas. Vamos a tener un desempleo que va a estar por encima del 20% sin duda alguna. Y en la medida que no sepamos trabajar de nuevo en colaboración, que no podamos sumar entonces los tres tradicionales pilares de la economía en temas de modelo, pues no podremos replantear pobreza, no podremos replantear la multidimensionalidad en su justa dimensión, cómo se mide la misma, porque en Panamá hoy día 1 en cada 5 panameños es multidimensionalmente pobre. 1 en 5, estamos hablando del 20% de la población. Esto fue antes de la pandemia. Ni hablar de lo que va a pasar con la clase media, la clase obrera, posterior a la pandemia. Más aún entonces la colaboración, la entrega sin agendas, la entrega con objetivos claros de colaboración que se midan en el tiempo para poder entonces implementar cambios que de una u otra forma se trasladen entonces en beneficio y en sostenibilidad social. Esa es la gran encrucijada que tiene nuestro modelo. No dejar a nadie atrás. Quizás nos hemos hecho de la vista gorda en Panamá los últimos 15 años y hemos seguido adelante con un crecimiento muy desigual, reducido y generando riquezas por bolsones. Ese modelo se acabó, ese modelo caducó de nuevo y tenemos que enfrentarlo con la responsabilidad del caso. Y esto no es de responsabilidad del político de turno que está a lo mejor administrando públicamente el país, ni mucho menos nada más del sector empresarial, que día a día pues propone y trata de encontrar propuestas para tratar de llevar adelante económicamente el país. Pero sí de un compromiso ciudadano de aquellos que estamos tomando decisiones todos los días para que seamos generadores de buenas opiniones y de mejores opiniones que se trasladen a éxitos sociales sostenibles en el tiempo. El financiamiento del sector público ha sido históricamente basado en 2 temas. Un respeto por lo fiscal, cómo se tributa, cómo se cobra el impuesto y cómo nos endeudamos. La deuda usualmente ha venido a través de bancos, a través de la banca nacional, la regional o la multilateral. Pero estos 2 componentes están pasando de nuevo por modelos que están siendo puestos a prueba como nunca antes. Sabemos que la deficiencia fiscal en Panamá este año va a ser exorbitante. Tenemos una economía virtualmente cerrada. Y en la medida que no podamos reabrirla con los contagios que tenemos a raíz de la pandemia, pues esa necesaria dinámica entre sectores para poder generar tributos no se va a dar, no va a poder ocurrir. Ni mucho menos la banca local, que está más preocupada, con justificada razón, por los 28.000 millones de dólares que tienen que reestructurar, modificar y que empezando el día 2 de enero del 2021 será interesante cómo van a ser negociados. Esa es una de las grandes luces de alerta, llamados de atención potentes y poderosos sobre el financiamiento, el sobreendeudamiento tanto del país como de los individuos. La banca privada va a jugar un papel de vital importancia en cómo se reinventa y cómo colabora, reitero, colaboración, acercamiento y alianzas. Las APP, las alianzas público-privadas que vienen conversándose en Panamá desde la previa administración pública y que finalmente se han ratificado, se han confirmado en decreto ley y están en el proceso de reglamentación y de hacerse. Es esa intervención del sector privado en esquemas, como se han analizado con goles y con metas claras, para entonces evitar que hayan sobrecostos y que hayan otro tipo de malos manejos en la gestión pública de la elaboración usualmente de soluciones en infraestructura, en tecnología, en telefonía, en internet, en fin, que se alineen incentivos hacia las necesidades de producción y desarrollo. Es de vital importancia desde nuestra perspectiva que las asociaciones público-privadas se den de buena manera. No será la panacea, porque tampoco queremos vender esa falsa impresión o esa falsa idea. Tiene que haber ese compromiso, obviamente, del sector privado, del sector público, de hacer las cosas bien,
de hacerlos mancomunadamente y de acercarse bajo esquemas que impidan que sobrecostos, casos duros de corrupción se vuelvan a dar en Panamá y podamos entonces quizás crecer de otra manera, que sea un elemento, un vehículo de fiscalización y de ejecución. Los bonos de impacto social y la bursatilización representan importantes oportunidades en Panamá para implementar financiamiento no tradicional. Nos hemos acostumbrado a la idea de que se financia en Panamá todo quizás a través del banco o a través del mercado de capitales. Los bonos de impacto social es la manifestación pura de la alianza público-privada que genera impacto social, donde el Estado garantiza una inversión, donde los inversionistas del sector privado apoyan la gestión, en este caso puntual, a lo mejor de una organización sin fines de lucro, una ONG, que en Panamá tenemos la ventaja de tener un organismo como la CAPADESO, la Cámara Panameña de Desarrollo Social, que aglutina numerosas asociaciones y organizaciones que han logrado increíbles aportes a la sociedad panameña en solucionar problemas de índole social. Los bonos de impacto social podrían ser un vehículo que, bien estructurados, guiarían a algunas de estas organizaciones para sosteniblemente crear soluciones y finalmente mover también a personas fuera de las situaciones complejas que tienen. Pero hay que ser creativos, hay que ser innovadores y, reitero, colaboración en una economía diferente, distanciada de modelos tradicionales, donde las alianzas, las público-privadas con la intención de apoyo y desarrollo, juegan un papel importantísimo. Los sectores por el progreso tienen que aliarse. Las discusiones sobre el financiamiento del desarrollo se han centrado tradicionalmente en cómo las fuentes internacionales nos apoyan en una economía dolarizada. En Panamá, 6.000 millones de dólares entraron a la economía el año pasado. 6.000 millones de dólares producto de la inversión extranjera directa. Es muy probable que ese número no se dé, ni este, ni el otro, ni el siguiente año. Sin embargo, las alianzas público-privadas podrían dar ese espacio para poder atraer capital que se sienta cómodo y seguro de invertir en Panamá, para lograr algún tipo entonces de cambio, tanto en infraestructura, por supuesto, pero también en la cosa social, respetando, creyendo en el medio ambiente y sabiendo que de no hacerlo, las consecuencias pueden ser nefastas para esta generación y para las futuras. ¿Qué hay del recurso doméstico y su movilización? Hay que cuestionar el sistema de recaudación fiscal panameño. Estamos, yo sé, en un momento difícil, pero cumplir con obligaciones fiscales es ser solidario en la medida que se pueda en el sector privado, sector corporativo, el sector personal individual, la sociedad civil pueda trabajar en aras hacia el desarrollo de algún tipo de gestión de ingreso doméstico por panameños, para panameños, podemos también apelar entonces a que organizaciones internacionales vean otro tipo de disciplina en nuestro manejo y así apoyarnos en transacciones de gran envergadura para el futuro cercano. El desarrollo de infraestructura es fundamental. Lo consideramos como una pata esencial de crecimiento y en la Agenda 2030 puntualmente la infraestructura sigue siendo relevante, sigue siendo importante. En Panamá tenemos inmediatamente en un futuro cercano el desarrollo obviamente del puente sobre el canal, el cuarto puente sobre el canal y también la línea 3 del metro. En adición a los múltiples proyectos anunciados por el presidente Laurentino Cortizo en su discurso a la Nación del 1 de julio, remozar escuelas, rehacer barrios, remozar edificios en barrios incluso vulnerables. Esas son alianzas y son alianzas que se tienen que dar en el futuro cercano y que tenemos la oportunidad de la estructura para no solo apelar a que panameños y panameñas trabajen en aras de un nuevo futuro, sino haciéndolo conjuntamente, sosteniblemente, para acabar entonces con vestigios de pobreza y demás. Las alianzas público-privadas en Panamá son esenciales. La ley y su reglamentación acaba de ocurrir, acaba de pasar, y con eso apostamos a un nuevo modelo que aspire a transformar el país. En estas asociaciones, en estas alianzas público-privadas para el desarrollo, es de vital importancia establecer ese objetivo común, demostrable en el tiempo y que se definan conjuntamente objetivos, responsabilidades y los resultados. La métrica de estos resultados. Hacíamos referencia a un instrumento como el bono de impacto social para apoyar a las ONGs que están haciendo y que están resolviendo problemas. Es importante tener también algo de gobierno corporativo y de relevancia en qué se está midiendo, cómo se está midiendo y qué es lo que se espera producto de estas alianzas. Definir objetivos en el corto y mediano plazo es de altísima importancia para poder entonces darle validez a que estos modelos funcionen. En caso de Panamá, hay asociaciones
hay vínculos y hay alianzas que ya están promoviendo cambios económicos para un desarrollo sostenible, fomentando la cohesión social que tanto necesitamos. Hay esfuerzos en agricultura, por ejemplo, un objetivo que promueve la producción local para ser entonces consumida. También hay alianzas que se han dado con la Fundación, por ejemplo, Movistar, producto de alianzas y acercamientos con la Embajada de España, enfáticamente apoyando a nuestros hermanos en pueblos originarios como la comunidad guna y cómo preservar y cómo cuidar su lengua. Son esfuerzos concretos, específicos, de que sí se puede hacer ese acercamiento, provocar el acercamiento con metas claras y con lujo de detalles en cómo se va a hacer para resolver temas que nos aquejan todos los días. La colaboración como jamás se ha visto. Es un momento de cambios trascendentales. Reitero, colaboración, alianza como nunca, desprendiéndonos de lo que conocíamos como modelos tradicionales de búsqueda de riquezas, de crear valor en empresas o de resolver un problema social de corto plazo a través de una ONG. Tenemos que trabajar en una colaboración simbiótica que sea medible en el tiempo y que las reglas que estaban establecidas en febrero de 2020 ahora sean totalmente removidas, sean totalmente sacudidas para lograr el salto cuántico que se necesita para que empresas logren objetivos, para que personas logren objetivos y que sigamos adelante mitigando riesgos sociales, mitigando riesgos económicos y mitigando, obviamente, riesgos que atenten contra lo más preciado que tenemos, que es nuestra querida tierra y el medio ambiente. Los modelos que se imponen en el mundo nuevo son modelos por y para beneficio. En inglés se les conoce como for benefit. Y esto amalgama entonces finalmente la idea de los tres sectores trabajando en colaboración y al unísono. En recientes años ha surgido la idea del cuarto sector de la economía. Y muchas personas se preguntan, sí, pero eso a lo mejor no existe, sí existe. Pues señores, existe. Y no es otra cosa, ya ha existido quizás por los últimos años, o 10 o 15, a través precisamente de alianzas que a veces han pasado invisiblemente, pero que se traducen a la acción. ¿Cuál es el cuarto sector? Ese que combina gobierno, sector privado y el sector de la sociedad civil a través de organizaciones sin fines de lucro. El cuarto sector de la economía, desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, puede ser lo que llame a replantear un nuevo país. Pretender resolver los problemas de hoy con las soluciones del ayer, pues sencillamente raya obviamente en casi locura. La revolución industrial sucedió hace muchísimo tiempo y todavía pretendemos resolver ciertos problemas en la cotidianidad con referencia a un pasado que está cada vez más distante. La apuesta ganadora, la que nosotros sentimos que es la correcta, son las empresas que vayan a resolver estos problemas conscientes del impacto del beneficio que puedan promover en la inclusión social, con crecimiento sostenible, mezclando los atributos de los tres modelos que hemos descrito, mezclando lo mejor que tiene que ofrecer el gobierno, lo mejor que tiene que ofrecer el sector privado y la resiliencia, la entrega que las organizaciones sin fines de lucro han demostrado tener en Panamá una y otra vez. Ese sector, ese cuarto sector que nace de la intersección de lo tradicional, es lo que sin fines de distinciones o de protagonismo, es lo que puede innovar en resultados que se trasladen entonces a la acción final. Me abstuve de trasladar esta frase del inglés al español porque me parece igual de potente. Pero necesitamos disciplinas, nuevas estructuras, promovida por inversionistas diferentes y por un sector privado comprometido de aporte al gobierno, con un sector gobierno que escuche y que sepa que en la fortaleza y la resiliencia de las organizaciones sin fines de lucro hay un espacio enorme para resolver los problemas sociales y aquellos que acogen y que nos dañan el medio ambiente todos los días. Si bien potencialmente las alianzas público-privadas son útiles, entiendo que puedan haber inquietudes, entiendo que pueda haber incertidumbre. Los proyectos esos que se trasladan en infraestructura pues son grandes, son complejos, son altamente desafiantes en todo tipo de manejo de riesgos, desde los ambientales hasta los sociales, hasta el incumplimiento de normas que van a lo mejor en contra de lo tradicionalmente operativamente conocido como financiero saludable. Sin embargo, las asociaciones público-privadas son el vehículo que ha probado ser exitoso y más allá de eso, la colaboración entre tres sectores se puede dar a través de este vehículo para llegar finalmente a evitar sobrecostos en grandes obras de infraestructura y que haya un mayor valor en la parte esencial humana que tanto nos compete. Estas son palabras
del Banco Interamericano de Desarrollo y con ello, de nuevo, envío un mensaje de consolidación de la esperanza, de que la solidaridad se traslade a la acción y que finalmente podamos entonces aterrizar en Panamá modelos diferentes y que nos lleven a cantar, finalmente alcanzamos por fin la victoria. Buen día. Buen día a usted. Muchísimas gracias, señor Araúz. A continuación, vamos con Rita Ciarra, directora de Crecimiento Inclusivo y Reducción de Pobreza para América Latina y el Caribe. Rita. Muy buenas. Muchísimas gracias por darme la posibilidad y de invitarme a ese foro tan importante. Quisiera empezar con agradecer a Pede para la invitación y quisiera también agradecer a Michelle Musquet, asesora senior de Relaciones Gubernamentales del OFI y ex ministra de Desarrollo Social de Panamá, y también agradecer los panelistas tan importantes que me acompañan sobre el tema de alianza público-privada para el desarrollo. Roxana Viqués, exdirectora de sostenibilidad de BAC Credomatic y asesora de Sofia Oxford, y Carlos Araúz, economista, socio fundador de FIDINEM Financial Services. Hoy vamos a hablar de desarrollo resiliente, inclusive sostenible, haciendo enfoque sobre la alianza público-privada para el desarrollo. Y quisiera empezar para dar una respuesta a esa que es la pregunta que guía un poco el foro. ¿Recuperar o reconstruir? En PNUD tenemos un largo recogido en todo lo que es recuperación. Y siempre hemos dicho hasta esta crisis de tener un enfoque sobre el Build Back Better, reconstruir mejor. Pero nos hemos dado cuenta que hay causas y hay que dar respuestas nuevas y diferentes. Así que estamos hablando de reconstruir, pero de manera diferente. Las causas que han creado esa crisis han sido causas que han creado primero una crisis ambiental, luego una crisis de salud pública que se ha transformado en una crisis económica. Y si hoy estamos aquí para debatir es sobre todo para evitar que esa crisis se transforme en una crisis social. Quisiera dar ese pantallazo del desarrollo humano y mostrar que desde cuando hemos empezado a medir el IDH, por la primera vez el IDH está en negativo. El cambio simulado para el 2020 en el IDH ajustado por COVID-19 podría llegar en el 2020 a menos 0.018. Para tener una referencia, en el 2008 en la crisis era a ese nivel. Y aquí se pueden dar cuenta de la brecha del cual hablamos. Hemos hace poco publicado el informe ONU, el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y hemos analizado las contribuciones al PIB de las exportaciones de los productos básicos, las remesas y el turismo y los viajes desde el 2014 al 2018, para ver la importancia de esas contribuciones al PIB en los varios países, como pueden ver en el gráfico 1. Bueno, las noticias no son buenas. La CEPAL estima que el PIB de América Latina y el Caribe podría disminuir de un 9.1 en el 2020. Y cuando vamos a ver las caídas en las varias contribuciones que estamos analizando en el gráfico 1, vemos que para exportaciones y remesas la caída podría ser del 20%. Y cuando vamos a ver al sector del turismo, vemos que ya en los primeros 4 meses hemos tenido una disminución del 35% de llegadas en América del Sur y Centroamérica y del 39% en el Caribe. En esa crisis hay un grupo que es más afectado de otra y eso somos las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres son las que más trabajan en el sector de servicios, de alojamiento y de alimentación. Cuando hablamos de impacto económico como PNUD, tenemos que tener la mirada hacia lo que pasa en la pobreza y la desigualdad, en una región que era la más desigual del mundo antes del COVID. Se prevé que a nivel de desempleo podemos tener una bajada del 8.1 en el 2019 al 13.5 en el 2020. Y cuando hablamos de pobreza y pobreza extrema, creemos que eso va a representar un incremento de 28 millones de personas más.
En América Latina y el Caribe, el número de personas que necesitan asistencia alimentaria se ha casi triplicado por el COVID. Y cuando hablamos del índice de Gini, sabemos que podría aumentar por la pandemia entre el 1.1 y el 7.8. Y aquí le voy a presentar una gráfica de las estimaciones que hemos hecho para que puedan ver cómo los puntitos o las estimaciones podría aumentar la pobreza en los países de América Latina y el Caribe y la pobreza extrema en América Latina y el Caribe. Y aquí pueden ver las estimaciones que tenemos para Panamá. Misma cosa, estamos hablando a los directivos de las empresas. Una de las cosas que más nos preocupa son la que llamamos la disrupción de las cadenas productivas en el mundo, ¿no? Y aquí podemos ver la caída, como le he dicho antes, ¿no? Del 20% en algunos países de Centroamérica y Latinoamérica, algunos países más son golpeados más, algunos menos. Y también aquí, los países que están restringiendo las exportaciones por el COVID, podemos ver el nivel en el cual Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe están afectados. Esa misma análisis que hemos hecho a nivel mundial la hemos hecho para Panamá y hemos hecho pronóstico para analizar el crecimiento y la caída. Pronosticamos que en promedio para Panamá el PIB va a caer del menos 1.65%. Y cuando hablamos pero también de recuperación sabemos que podemos llegar a un 3.55%. Hemos visto el impacto que el COVID podría tener en las pymes. Hemos hecho un análisis y hemos visto que en el 2015 existían más de 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas que eran responsables de más de 800.000 empleos. 62% de todas las empresas y 39% de todos los empleos son autoempleos y por esa razón son extremadamente vulnerables a esta crisis. Hemos analizado también los sectores prioritarios más impactados y entre eso hay la hospitalidad, la construcción, el comercio al por menor y mayor y seguidos por los sectores de abastecedores. Pero también hemos visto que adelante de eso, todo junto en esa alianza, sí podemos dar soluciones. Y aquí llega la que nosotros llamamos la oferta PNUD 2.0, que tiene una mira mucho más allá de la recuperación. Estamos mirando a la Agenda 2030 para atrapar lo que estamos perdiendo. Y es muy interesante ver que estamos señalando 7 puntos críticos emergentes que llamamos las sendas hacia la recuperación, que empieza con un contrato social basado en los derechos y fundado en una mayor solidaridad por parte de todos. Luego pasamos a la capacidad, es una revolución de las capacidades enfocada en la salud y superación de las desigualdades en el ingreso. Luego hablamos de transición basada en el clima y la naturaleza para que sea sostenible. Hablamos de inclusión y diversidad. Hablamos de una alteración digital y de una aceleración digital que tiene que estar hecha al servicio de las personas y del planeta. Hablamos de paz, instituciones pacíficas y resilientes, capaz de gestionar, prevenir la prevención de los riesgos tan importantes para nuestra región. Empezamos con el punto 1, que es un contrato social, y acabamos para enfocarnos en el derechos humanos y otra vez en el multilateralismo para que todos juntos estemos listos para enfrentar esa crisis sin precedentes. Y aquí hemos identificado 4 áreas integradas mediante un estudio de mapeo de las demandas inmediatas emergentes de nuestros socios en el terreno en función de los 7 puntos críticos que acabamos de ver. Y 4 son las áreas donde tenemos que intervenir: gobernanza, protección social, economía verde y alteración digital. Y quiero pararme sobre la importancia de construir un nuevo contrato social. Porque para dar una respuesta en alianza, tenemos que tener una alianza en primis con todos los actores de nuestra sociedad para apoyar el Estado de Derecho, los derechos humanos y las instituciones de los gobiernos nacionales. ¿Para qué? Para que podamos estar listos a gestionar esta crisis, pero también ser más resilientes y gestionar las crisis que van a venir, garantizando la continuidad de los servicios esenciales
para enfrentar la corrupción y combatir mediante la información correcta, la información errónea, mediante el trabajo con instituciones financieras internacionales. Ese pacto tiene también que poner fin a los estereotipos de género y los factores que impulsan la discriminación y los prejuicios. Estamos nosotros apoyando a los gobiernos a crear márgenes fiscales, invertir en los mercados prioritarios y aquí fortalecer la participación del sector privado es fundamental para poder construir ese nuevo contrato social. Y tenemos juntos que trazar estrategias de recuperación que sean inclusivas y orientadas a la economía verde. Tenemos que fortalecer el capital social y mantener el impulso de la prevención de los conflictos y los procesos de transición hacia la paz como parte de un esfuerzo constante para promover resultados humanitarios de desarrollo y paz en un conjunto de contextos frágiles. Y creo que ese último punto es fundamental en una región donde teníamos crisis sociales antes del COVID, en una región que está tan afectada por los impactos de las catástrofes naturales. Entonces, en una región donde tenemos varios niveles de fragilidad, es muy importante tener ese nuevo contrato social que se enfoque a los derechos humanos, a las instituciones que sean más resilientes, que puedan luchar la desigualdad de género y que puedan incluir la participación del sector privado para trazar juntos esa estrategia de recuperación que sea inclusiva y que sea orientada a la economía verde. ¿Cómo lo estamos haciendo para crear esas alianzas para la innovación y la financiación? Estamos identificando oportunidades de inversiones en la fase de recuperación haciendo mapas de inversión de los SDG Impact con la industria de seguros, en instrumentos de financiación de riesgo y en modelización de riesgo. Estamos apoyando la producción local de tecnología sanitaria para el COVID-19 y la transferencia de esa como parte medular de lo que llamamos Alianza para el Acceso a Tecnología, que hemos presentado en mayo por el Banco de la ONU para la Tecnología junto con el Perú. Hemos logrado la participación de redes de empresas con más de 50.000 compañías miembros en 13 países a través de la iniciativa de conexión empresarial que encabezan el PNUD y la Oficina del Coordinador de los Asuntos Humanitarios. Estamos trabajando a lo largo de la región con todas las pequeñas y medianas empresas para hacer dos cosas. Primero, para apoyarle la fase de recuperación para que se adapten a ese nuevo contexto, apoyándole en fortalecer sus capacidades y en apoyándola en la digitalización, pero también para analizar juntos los escenarios posteriores a la pandemia con instrumentos estratégicos y previsores. El PNUD además está presentando el Fondo del Sector Privado para la recuperación frente a la COVID-19 en alianza con el Pacto Mundial de la ONU en la Cámara de Comercio a nivel internacional. Creemos que para hacer frente a esa crisis que es sin precedente, tenemos que estar todos juntos en un nuevo pacto donde la alianza entre público y privado es fundamental, donde hay que encontrar soluciones que sean innovadoras para una crisis que no tenga precedentes. Le agradezco para la invitación y quisiera nuevamente agradecer a la PEDE y los otros panelistas para haber podido brindar la visión del PNUD y para crear una discusión sobre ese tema que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rita. Vamos rápidamente al periodo de preguntas y respuestas. Comenzamos con Roxana Víquez, exdirectora de Sostenibilidad del BAC Credomatic. ¿Qué significan los criterios que usted indicó para identificar las iniciativas que muestren un verdadero alineamiento a los ODS? Sí, muchas gracias. En realidad se trata de que si uno se pone a pensar, digamos, inclusive yo como persona, podría decir que casi todo lo que hago aporta algún objetivo. Por ejemplo, yo tengo 2 empleados en mi casa, les pago un salario, los tengo asegurados, yo reciclo los desechos de mi casa, yo pago los impuestos que me tocan, yo tengo algunas iniciativas, digamos, como por ejemplo una huerta, tengo productos verdes. Entonces, yo podría decir que estoy aportando de una forma importante a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿sabe qué? Eso es absolutamente insuficiente,
porque si todos hacemos solo lo que nos toca, y eso fuera suficiente para resolver los problemas del mundo, ya los problemas del mundo no existirían. No basta con eso. Las empresas tienen que hacer algo más, algo que represente un esfuerzo adicional, algo que dé un impacto más allá. Es decir, no se trata solamente de cumplir con mi razón de ser y ser un buen ciudadano corporativo, pagar mis impuestos, pagar los salarios y brindar los productos y servicios que ofrezco a la sociedad. Se trata de hacerlo con algún valor agregado, en mejores condiciones, focalizado para grupos más pobres, con cadenas de distribución que involucre la mano de obra local, hacer las compras locales aunque sea más caro, proveerme de proveedores locales aunque no tenga los costos de eficiencia que podría tener comprando a proveedores internacionales con un valor individual por producto menor. Se trata de hacer algún sacrificio más allá de lo que me toca para hacer un verdadero aporte que vaya más allá de lo que me toca. Y ese es precisamente el llamado que yo siento que las empresas no han comprendido. Yo acabo de, como les decía en mi charla, hacer un estudio en Costa Rica donde participaron 14 empresas de las más grandes del país alrededor del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y todas hacen una lista larga de las cosas que están haciendo para los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si usted se mete a analizar, en realidad es lo mismo que han hecho siempre, solamente que ahora lo acomodan y dicen, bueno, sí, es que como yo di empleo, aporto a tal objetivo, al objetivo número 8. Y como yo tengo un programa de liderazgo para las mujeres, entonces aporto al objetivo número 4. Y como yo además doy capacitación a mis empleados, aporto al objetivo de educación. Es que eso no es suficiente. Y un poco el llamado es para que hagamos algo más, algo que represente mayor esfuerzo, mayor inversión, mayor sacrificio y que sea a la vez un negocio, porque para que sea sostenible, y con esto termino, tiene que ser negocio. No basta con regalar, porque regalar no es sostenible. Tiene que ser algo que sea capaz de producir sus propios ingresos. No es que la empresa con esa línea de negocio va a ser su principal negocio o su mayor ganancia, pero por lo menos recuperar el costo, de manera que el producto, el servicio, la cadena de distribución o lo que sea que está planteando pueda ser sostenible en el tiempo y entonces permita hacer un impacto de largo plazo y multiplicar, digamos, los beneficios que la empresa quiere llevar a la sociedad. De eso se trata. Muchísimas gracias. Pasamos ahora con Carlos Araúz. Carlos, ¿cómo funcionan los bonos de impacto social? El bono de impacto social es un vehículo financiero alternativo que nació en el año 2010 aproximadamente en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y lo que pretende es promover precisamente ese acercamiento del cual estamos hablando esta mañana, esa colaboración entre segmentos que históricamente han batallado por territorios que a lo mejor pues, no se hablaban, no interactuaban. Se identifica usualmente la razón que pretende apoyar entonces los fondos que se van a recaudar a través de este instrumento de bono de impacto social. Usualmente tiene un componente social, de impacto importante, comunitario en la sociedad. Se identifica quién lo va a ejecutar. Usualmente es una organización sin fin de lucro. A través del mercado de capitales, el tradicional, el que todos conocemos, el gobierno local aporta un aval a esa emisión de bonos, a esa emisión del instrumento financiero que le va a dar dinero, le va a dar fondos para que pueda entonces la ONG o la organización sin fines de lucro ejecutar su función social. El vehículo financiero entonces es adquirido por inversionistas, pero son personas que están en el mercado de capitales y pretenden entonces recabar o generar algún tipo de expectativa de ingreso en el corto o mediano plazo. Los bonos entonces dependen única y exclusivamente de que la gestión social sea exitosa. Si la organización sin fin de lucro logra el éxito que está propuesto, el objetivo planteado, entonces los bonos pagan un retorno y eventualmente pagarán capital. La intención de nuevo es que la economía circular funcione, generando entonces el beneficio social, que los inversionistas ganen un retorno interesante, por encima quizás de una cuenta de ahorro tradicional, y que el gobierno entonces cumpla con su rol de avalar y garantizar soluciones en el Estado, en la sociedad, y que eventualmente en el tiempo entonces esto sea circular, repetitible y sostenible. Ese es el bono de impacto social y ojalá lo podamos implementar en Panamá en el pronto futuro.
Ojalá. Gracias, Carlos. El turno para concluir en la pregunta es para Rita Sierra del PNUD. Usted ha mencionado un nuevo contrato social. ¿Cuál sería el rol del sector privado en este nuevo contrato? Mire, muchas gracias. Quiero tomar dos frases que han dicho mis colegas. Hay que hacer algo más y hay que dar un salto cuántico. Y creo que hay que hacerlo en ese nuevo pacto, hay que hacerlo sobre 3 puntos sobre todo. Estamos en el medio de una pandemia, en la cuarta revolución industrial. Eso quiere decir que el sector privado, el sector público, los gobiernos, Naciones Unidas, tienen que empezar a prever juntos lo que va a pasar. Si yo trabajo con el gobierno sobre protección social, sí tengo que saber por el sector privado qué tipos de trabajo se van a crear, porque sabemos que ellos se están preparando. Entonces, eso sí, tenemos que prepararnos juntos para dar las respuestas adecuadas y eficaces. 2, innovación. Tenemos que colaborar en la innovación. Por ejemplo, el punto de la vacuna. En un momento en el cual estamos en medio de una pandemia, todo lo que es vacuna que está producido por el sector privado, por el sector público, aquí tenemos que ser innovadores, tenemos que encontrar nuevos tipos de alianzas donde podemos colaborar. Y es muy importante lo que ha dicho Carlos tantas veces, solidaridad. Nos encontramos en una crisis sin precedentes donde solo la solidaridad nos permitirá de ser más resilientes, porque aquí o ganamos todos o perdemos todos, entonces ese pacto es fundamental. Y es fundamental en otra cosa, en ese espacio fiscal tan importante. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y aquí, cuando viene el sector privado, cuando empezamos a encontrar un espacio fiscal que estoy de acuerdo con Carlos, va a ser uno de los puntos más críticos en la región. Tenemos que sentarnos de manera diferente. Y voy a aportar lo que ha venido desde Europa. Hemos entendido que los impuestos no eran impuestos en esa crisis, eran los salarios de los médicos, eran los salarios de las enfermeras, eran los salarios de todo un sistema público que ha sido el primero a responder adelante de la crisis más grande que hemos tenido. Entonces, en esos 3 puntos es aquí donde el sector privado, el sector público, nacional e internacional, tenemos que estar juntos de manera innovadora y sostenible, porque tenemos que ser más resilientes a enfrentar, como lo he dicho en mi presentación, no solo en esa crisis, sino en todas las crisis que van a venir, si no operamos todo para un desarrollo que sea incluyente y sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y en nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa agradecemos a los aportes que han traído cada uno de ustedes, a Roxana Víquez, Carlos Araúz y a Rita